Queridos hermanos, en esta hora saludarles a todos los que puedan vernos a través de este medio, a través de las redes sociales, a través de este canal, el Ministerio Madison Red 7, puedan buscarnos ahí. Y hoy vamos a estar hablando temas en cuanto a la profecía bíblica y temas relacionados con este tema muy importante que vamos a estar viendo es cómo está trabajando Satanás en los pensamientos de la sociedad. Queridos hermanos, antes de poder iniciar, vamos a orar. Oremos. Oh amantísimo Padre, que moras en las alturas de cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la vida, la salud. Gracias, Señor, porque en esta hora tú vas a hablar a través de tus hijos y a través de tu palabra, tu Señor. A cada hijo tuyo nos hablarás en nuestro corazón y tú puedas prepararnos para la crisis final que se acerca. Querido Padre, que tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros. Tan solo los favores te pedimos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a desarrollar este tema que el título es ¿Cómo está trabajando Satanás en los pensamientos de la sociedad? Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 5. Vamos a ver cómo era la mentalidad de los antediluvianos. Y dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Queridos hermanos, aquí podemos ver nosotros cómo era el pensamiento de la sociedad antes del diluvio. Pues estamos viendo que esa sociedad poderosa, esa sociedad que vivía más de 900 años, hombres grandes, valerosos y fuertes, pues sus pensamientos habían desarrollado solo al mal. ¿Y cómo eso ocurrió? Pues Satanás ha tenido que trabajar. Él ha tenido que controlar el pensamiento de los antediluvianos y por eso ellos se rebelaron contra Dios. Y todo su pensamiento de ellos era solo hacer maldad y hacer el mal. Vayamos al libro El deseo de todas las gentes, la página 587, párrafo 1. Dice así: todos los pensamientos de los hombres solo eran al mal, como era en los días de Noé. Vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se negaron a hacer su santa voluntad. Siguieron sus propias imaginaciones profanas y ideas pervertidas. Y a causa de su perversidad fueron destruidos, y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. No ofrece señales halagüeñas de gloria milenaria. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas, sus carreras de caballos, sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscentes, sus pasiones indomables están llenando rápidamente el mundo de violencia. Así que el espíritu de profecía nos dice cómo eran los hombres antes del diluvio, nos da características claras de que cómo estos hombres pensaban ellos solamente hacer el mal. ¿De qué forma llegaron? Pues ellos, dice, se apartaron de Dios, de Jehová, y no hicieron la voluntad de Dios, más y fueron bajo sus propias imaginaciones profanas y ideas pervertidas. Eso es lo que causó la destrucción de los antediluvianos. Queridos hermanos, ¿no será que la misma historia nosotros vamos a repetir en estos últimos tiempos? ¿No será que nosotros también vamos a estar por el mismo camino? Veamos qué dice el libro
Aquí tenemos tomo 2, mensajes selectos, la página 61, párrafo 1. Dice así: se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. Queridos hermanos, nosotros como atalayas del Señor necesitamos ser vigilantes en el futuro. Pero ¿de qué tenemos que ser vigilantes? Dice, no debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Queridos hermanos, el pueblo de Dios no puede estar en una torpeza espiritual. Eso significaría, hermanos, que nosotros caeríamos a las trampas del enemigo. Dice aquí, los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Satanás siempre quiso controlar la mente de los seres humanos. Los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Queridos hermanos, siempre Satanás quiso reunir a los hombres en diferentes grupos de pensamiento. En esos pensamientos de diferentes grupos, queridos hermanos, pues Satanás puede dominar. Como dice alguien, divide y reinarás. Y Satanás es lo que justamente ha hecho ahora con la sociedad. Cada persona piensa diferente, cada grupo de personas piensa de otra forma, y cada persona como piensa de otra forma y no acepta la palabra de Dios, pues dice que están siendo atados, listos para ser consumidos por el fuego. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Los cristianos deben ser sobrios y vigilantes y resistir firmemente su adversario el diablo, quien anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Queridos hermanos, antes que venga Cristo, esto pasaría con el pueblo, esto pasaría con muchos de los que ahora estamos viviendo en los últimos días. Vayamos al libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 37. Mateo, capítulo 24 y el versículo 37 en adelante. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dice en el versículo 34 de Mateo 24. Queridos hermanos, si nosotros estamos viendo estas señales, como dice el Espíritu de Profecía y la Biblia, significa eso, que Cristo vendrá en nuestros días. Dice bien claro, hermanos, si ustedes ven todas estas señales, entonces sepan que no pasará esa generación. ¿Y qué señales, hermanos, tenemos que ver? El versículo 37 dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El versículo 38 dice, porque en los días de Noé, ¿qué estaba haciendo la gente? ¿Qué estaba haciendo la sociedad de ese entonces? Dice aquí la palabra de Dios, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y el versículo 39 dice algo importante. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, todo esto lo que estamos viendo hoy en día, hermanos, todas las señales que vemos de violencia, de robo, de asesinatos, todo detrás de eso, ¿quién está? Es Satanás, que está trabajando muy activamente a través de sus agentes. Por eso dice aquí el Espíritu de Profecía, Satanás está andando como un león rugiente a quien devorar. Y los cristianos deberíamos ser vigilantes y sobrios
Ese es el llamado que nos hace. Tengo aquí otra cita de un autor, el Instituto Tavistock, escrito por Daniel Stully. En la página 9 dice así: ¿cómo funciona esto? ¿Cómo Satanás puede controlar la sociedad? Dice aquí: la localidad de Tavistock, en el condado de Sussex, Inglaterra, en el Centro Mundial de Lavado de Cerebros en Masa y de Ingeniería Social. Queridos hermanos, ¿qué dice Daniel Stully? El Instituto Tavistock es donde este instituto fue creado justamente en Inglaterra. Ahí está, dice, es donde es el Centro Mundial de Lavado de Cerebros, hermanos, en masa. Y esto se le llama ingeniería social. Queridos hermanos, Satanás es bien astuto. Él siempre quiso controlar la mente de las personas. Pero a través de qué medios lo hace? A través de la música. Él muy bien puede manipular a través de la música a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos. Y todas esas músicas que hoy en día vemos y conocemos fue hecho justamente en ese Instituto Tavistock para controlar la mente de las personas. De esa forma Satanás trabaja. Todas las músicas que conocemos están bien hechos, al detalle. Están bien calculados para poderte entrampar y engañarte, para poder cambiar tu manera de pensar y de ver el mundo. ¿Acaso eso no vemos? La música de la juventud que hoy en día escuchamos, esa música hace que ese joven se transforme como el que lo canta. Si el cantante se pintó el cabello de 7 colores y se puso aretes, se puso tatuajes en el cuello, en la cara, en las manos, se puso unos ahí tipo aretes en la nariz, pues todos los jóvenes también se ponen lo mismo, se visten de la misma forma, copian al famoso artista. Eso está hecho, dice, ¿dónde? En el Centro Mundial de Lavado de Cerebros. Ahí está hecho, hermanos. Eso nadie se da cuenta hoy en día la sociedad. ¿Por qué hoy en día los jóvenes están dormidos? ¿Por qué están en el internet jugando ahí su Free Fire, su Dota, no sé qué juegos todavía no existe? Ahí están jugando. ¿Qué crees que están pasando? Están siendo lavados sus cerebros. Eso es lo que está haciendo el enemigo. Está haciendo el enemigo que nunca se den cuenta hasta que el tiempo de gracia se termine. Entonces dice, recién Satanás sacará las vendas de nuestros ojos y recién muchos nos daremos cuenta y diremos, ahora sí, quiero ir a la iglesia, ahora sí, quiero escuchar una predicación, ahora sí, voy a prepararme, pero muy tarde, muy tarde. Eso es lo que Satanás está haciendo con la sociedad. Por eso dice el Instituto Tavistock, es el Centro Mundial de Lavado de Cerebros. ¿Para qué quiere hacer eso Satanás? Eso mismo hizo con los antidiluvianos. Por eso ellos no entendieron el diluvio, no entendieron los juicios de Dios, no entendieron el mensaje de aquel tiempo que Noé predicó durante 120 años. Y hoy se está repitiéndose la misma historia, dice la profecía, según Mateo 24, el capítulo 24, el versículo 37 en adelante, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, antes que venga Jesús, la humanidad repetirá la misma historia que pasó antes del diluvio, queridos hermanos. Y luego dice, después de haber tenido un comienzo un tanto difícil en Williston House, allí creció una compleja organización que habría de dar forma al destino del planeta entero, al tiempo que cambiará el paradigma de la sociedad moderna. ¡Wow, hermanos! Esto es algo que estamos viendo hoy en día. Dice bien claro, queridos hermanos, esa organización poderosa, esa dice que va a dar la forma del destino del planeta entero.
Por eso hoy en día vemos, hermanos, por ejemplo, pensamientos ideológicos. Hay pensamientos donde dicen yo soy de la derecha, otros dicen yo soy de la izquierda, otros dicen pues yo soy comunista, otros dicen yo soy capitalista. ¿Se dan cuenta? Diferentes pensamientos. Ahora vienen los activistas climáticos, hay activistas pro abortos, hay activistas no mamás. Mira cómo Satanás todo eso ha hecho justamente en ese instituto Tavistock. ¿Para qué? Para que pueda dominar al mundo entero. Dice bien claro aquí, para dar forma al destino del planeta entero, para cambiar la paradigma de la sociedad. ¿Qué significa ese paradigma? Significa la manera de pensar de la sociedad, traer una sociedad moderna. ¿Cuál es ese pensamiento que hoy en día Satanás está trayendo? Justamente está trayendo el transhumanismo. Ese pensamiento de transhumanismo es que el ser humano no va a morir. Ahora va a haber una combinación entre máquina y ser humano. Y eso ya lo están sembrando en las escuelas, en las universidades. Y la juventud de hoy en día piensa de esa forma, porque ya lo han cambiado su manera de pensar. Todo esto solamente es ¿para qué? Para que tú te alejes de la palabra de Dios, para que no vayas a la Biblia. Y eso fue antes del diluvio. Por eso dice el pensamiento de esa sociedad antes del diluvio. Dice, no entendieron, no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque Satanás les cambió su manera de pensar. Porque Satanás les moldeó su manera de ver las cosas. Porque Satanás dio forma al destino de los antidiluvianos. Porque Satanás hizo un lavado de cerebro. A eso se lo llama ingeniería social. ¿Qué más? Dice en el mismo libro, en este revolucionario trabajo, que sin duda tendrá el efecto de una explosión nuclear de 500 kilotones, descubriremos tanto la red de Tavistock como los métodos de lavado de cerebro y la guerra psicológica que se está adoptando. En este preciso momento, con la intención de aplicarlos a proyectos de ingeniería social a gran escala. Queridos hermanos, ¿qué crees que está haciendo el enemigo? ¿Está durmiendo? ¿Crees que Satanás ahí está quedado? No, hermanos. Satanás está trabajando día y noche, hermanos. Él está creando, dice, aún más poderoso que una bomba nuclear. Porque ¿cuál es el propósito de una bomba nuclear? Es matar a las personas. Pero Satanás ahora nos quiere matar no con una bomba, literalmente, sino con la manera de pensar, con lavarnos el cerebro, con una guerra psicológica, lo cual nos está preparándonos ¿para qué? Para aceptar la marca de la bestia, para aceptar a Satanás como nuestro líder. El mundo lo va a aceptar de esa forma, hermanos. Eso quiere Satanás que piensen la sociedad de hoy en día. Y eso muchos no nos hemos dado cuenta. Muchos decimos, confiamos en los políticos, hablando de los políticos, y decimos, pues este político, este hombre, vamos a apoyar y va a cambiar el país, y gana y llega a la presidencia de un país. ¿Cambia algo? No cambia nada. Porque ellos también son hechos en el laboratorio de Tavistock. Los que operan en este laboratorio de Tavistock son los magnates, los poderosos que dominan el mundo. Ellos están detrás de eso. Pero quien es el cerebro de todos esos es Satanás. Vayamos. Dice aquí, no es Dios quien nos castiga por lo que hacemos mal en la tierra, sino una crisis social inducida expresamente. Eso es lo que Daniel Stulin dice. Lo que va a traer el castigo hacia la humanidad, como dice la palabra de Dios, no es, dice Dios, la que va a traer, sino nosotros,
porque hemos sido inducidos por el enemigo a esta ingeniería social. Vayamos, dice aquí, cómo hacen el control de masas en gran escala. ¿Cómo hacen? Dice, Frankfurt es un afán de practicar la ingeniería social de masas con el fin de destruir el poder creativo del ser humano y al mismo tiempo desbaratar las culturas europeas y americanas. Fue quien levantó la liebre en su libro El impacto de la ciencia en la sociedad. Este lavado de cerebros ataca, ¿qué dice? La creatividad del ser humano. O sea, en otras palabras, hoy en día nuestros hijos, nuestros jóvenes están siendo ya amaestrados. Y una amaestración, ¿qué es? Es justamente quitar su creatividad, solamente obedecer órdenes. Un ejemplo sencillo, un niño que está en el celular jugando ahí todo el día, ¿tú crees que piensa algo? ¿Crees que hay alguna creatividad en su cerebro? ¿O simplemente ese celular lo ha atontado, lo ha controlado? Y cuando deja el celular, pues como zombie se levanta y ya no tiene creatividad. De esa forma, Satanás a gran escala está controlando las masas, dice. Queridos hermanos, no caigamos a estos engaños del enemigo. ¿Qué más dice? El libro, tomo 3, Mensajes Selectos, la página 185, párrafo 3. Dice así. Cuando Satanás toma la mente humana, muchos se vuelven locos. Dice bien claro, cuando Satanás toma control de las mentes, convierte en locos y demonios aquellos que se han considerado como personas excelentes. El prejuicio, el orgullo, el empecinamiento son elementos terribles cuando toman posesión de la mente humana. Así que Satanás, cuando toma el control de la mente humana, puede hacer que las personas se vuelvan locos. Aún puedan ser personas excelentes, puedan ser personas que hayan podido hacer muchas cosas, pero eso puede llevar, dice, el prejuicio, el orgullo, y todo eso es justamente cuando Satanás ya está tomando el control de las mentes de las personas. ¿Qué dice en este libro? Dones espirituales, Spiritual Gift, dones espirituales. Está en inglés, pero aquí le hemos traducido y vamos a ver cómo eran los antidiluvianos, sus pensamientos. Dice aquí, tomo 3, dones espirituales, la página 85, párrafo 1. Ahí dice, cuando los malvados salen de sus tumbas, reanudan la corriente de su pensamiento, donde cesó en la muerte, el antediluviano raza pereció blasfemando contra Dios. ¿Cómo murió, dicen los antediluvianos? Blasfemando contra Dios. Ni siquiera ellos se habían arrepentido, aún estaban maldiciendo a Dios. Muchos perecieron en batalla, cayeron con sed de conquista, se levantan con el mismo espíritu de guerra que poseían cuando cayeron. Aceptan a Satanás como su general y a sus ángeles como sus oficiales. Satanás y sus ángeles alguna vez fueron habitantes de la ciudad y profesan entender cómo atacar la ciudad y tomar posesión de ella. Queridos hermanos, todos esos hombres que murieron en el diluvio, cuando en la tercera venida, la nueva Jerusalén, cuando descienda a esta tierra y el Señor haga resucitar a todos los muertos, y dentro de esa resurrección, ¿quiénes van a estar? Dice, los antediluvianos. Y ellos, dice, despertarán, resucitarán con el mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento tenían? Dice, en ese tiempo, un pensamiento, un espíritu de guerra. Y así despertarán. Y Satanás dirá, pues,
esa ciudad nos pertenece a nosotros. Entremos a esa ciudad y toda esa gente antediluviana aceptarán a Satanás como su general. Queridos hermanos, ni aún la muerte puede cambiar. Por eso Satanás siempre está preocupado en poder controlar la mente de las personas. Solamente en este mundo podemos nosotros servir a un solo Señor y no a dos señores. Dice la palabra de Dios: o bien servirás al otro, o bien al otro dejarás. En este caso, hermanos, solo nosotros podemos servir a nuestro Dios. ¿Qué dice aquí en este libro? En el libro Desde el Corazón, también está en inglés, pero aquí lo tenemos traducidos. Dice aquí, en la página 339, párrafo 3. Corrupciones de todo tipo, similares a las que existen entre los antediluvianos, será traído para tomar cautivas las mentes. La exaltación de la naturaleza como Dios, la licencia desenfrenada de la voluntad humana, el consejo de los impíos, todo esto lo utiliza Satanás como medios para lograr ciertos fines. Empleará el poder de la mente en la mente para llevar a cabo sus diseños. El más triste pensamiento de todo es que bajo su influencia engañosa, los hombres y mujeres tendrán una apariencia de piedad sin tener una conexión real con Dios. Queridos hermanos, Satanás dice, ejercitará, ¿qué cosa? La mente de otra persona, utilizará, dice, para controlar la mente de otra persona. Aquí la batalla es mente a mente. Queridos hermanos, ¿cómo es que Satanás mira? Si Satanás logra engañar a alguien y si lo engañó, entonces ya lo tiene controlado su mente. Y por tanto esa persona puede hacer la voluntad de Satanás. Y a través de esa persona, él puede controlar a otra mente. Eso es lo que Satanás dice que hizo, ¿dónde? Antes del diluvio, con los hombres antediluvianos, hizo lo mismo, cautivó sus mentes. Y por eso esa sociedad antediluviana rechazaron a Dios. Fueron desenfrenadamente haciendo su voluntad humana. Y por tanto han sido engañados por el enemigo a gran escala. ¿Cuántos se salvaron? Solo 8 personas. ¿Y cuántos murieron? Miles murieron. ¿Y qué crees que Satanás hará ahora en este momento? Hará lo mismo en esta etapa final. Queridos hermanos, si queremos saber cuál va a ser el pensamiento de la sociedad de los últimos tiempos, aquí está en el libro 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Vayamos. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Esto es el pensamiento actual de la sociedad. Queridos hermanos, nosotros vivimos en este tiempo actual. Esto no va a venir recién. Ya estamos viviendo en estos tiempos. Dice así la palabra de Dios. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas. Mira, hermanos, ¿cómo vamos a ser los hombres? Dice, si seguimos nuestra voluntad y si somos controlados por Satanás, nos volveremos egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán amor o cariño, ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Esto es el pensamiento de ahora de la sociedad. Pero ¿cómo ha logrado Satanás que así la sociedad pueda volverse?
a través del lavado del cerebro, a través de las películas, a través de la música, a través de la influencia de otra persona, a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través del internet, de los juegos. Miles formas de Satanás. Satanás tiene miles formas de poder llevarnos a este lavado de cerebros. Y luego dice el versículo 5, dice así: aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Queridos hermanos, inclusive va a haber cristianos que aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el poder de la religión. Queridos hermanos, esto va a pasar en los últimos tiempos. Por eso muchos falsos cristos vendrán, dice Mateo 24. ¿Y cómo crees que serán esos falsos cristos? Se pondrán la vestidura de Cristo y dirán: nosotros somos cristianos, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no practicarán lo que predican, no harán lo que dicen. Por eso dice aquí la palabra de Dios: no tengas nada que ver con esa clase de gente. Queridos hermanos, no nos va a sorprender esto. La palabra de Dios nos dio, la profecía está clara. Nos dice que todo esto va a venir y estamos en estos días. Estamos viviendo hoy en todo lo que dice aquí según 2 Timoteo. Ahí estamos, hermanos. Este es el pensamiento de la sociedad moderna, lo que hablaba justamente Daniel Stully en ese libro, en el Instituto Tavistock. Entonces, ¿dónde será puesta la marca de la bestia? Interesante. Apocalipsis 13:16 dice: y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes. Entonces, en la mente de cada hombre que acepte el pensamiento de Satanás, entonces tendrás la marca de la bestia. ¿Qué está haciendo Satanás? Está preparando el terreno. Y ha preparado el terreno para que la sociedad pueda aceptar la marca de la bestia. Su marca, queridos hermanos. Entonces, ¿seremos influenciados por el enemigo? ¿Seremos marcados por él? ¿O seremos sellados con el sello de Dios? Solo hay dos caminos. El camino verdadero, como dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy, dice Jesús, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Queridos hermanos, el único camino que tenemos para ir al cielo es Cristo Jesús, que es la verdad. Pero el otro camino que Satanás está trazando es para recibir la marca de la bestia. ¿Por qué crees que Satanás está cambiando el pensamiento de la sociedad? Porque él quiere que los hombres piensen que Satanás es el bueno. Y Satanás por eso está trabajando arduamente en estos últimos días. Ay de aquel quien va a ser engañado, hermanos. Porque el fin de Satanás es que tú recibas la marca de la bestia. Ese es su trabajo de él. Y si uno recibe la marca de la bestia, entonces no podrás entrar a la santa ciudad. Queridos hermanos, que el Señor nos pueda despertarnos, que el Señor nos pueda proteger de los engaños del enemigo, que el Señor nos pueda dar discernimiento, colirio a nuestros ojos, para discernir entre lo bueno y lo malo. Desechemos todos los engaños del enemigo. Botemos la música que nos gustaba, las películas que hemos mirado. Ahora tenemos que botarlo, hermanos. Saquemos todo lo que el enemigo ha puesto en nuestros hogares. De esa forma no seremos engañados con el enemigo. De esa forma no seremos lavado nuestro cerebro, ni controlado nuestras mentes, queridos hermanos. Que el Señor nos pueda bendecir grandemente.
Queridos hermanos, con nosotros será hasta otra oportunidad.